de este seminario permanente de salud en el trabajo. El tema que se va a presentar, bueno, ustedes lo tienen en la pantalla, ahorita se los comento, y hace unos días me puse en contacto con el ingeniero Juan Rodríguez para invitarlo a que nos diera una ponencia en este seminario permanente de salud en el trabajo. A pesar de sus muchas ocupaciones y de que además viaja con mucha frecuencia, afortunadamente hizo un espacio para poder estar con nosotros. Y les no podría yo leerles su currículum completo porque nos tardaríamos esta y la próxima sesión, pero nada más vamos a a mencionar algunas cosas. Entonces, el ingeniero Juan Rodríguez es ingeniero químico industrial, es maestro en ciencias con especialidad en administración, está certificado por el Consejo Americano de Higiene Industrial, es director director técnico y administrativo, del laboratorio de pruebas de una empresa que es Análisis Ambiental, Sociedad Anónima de CB, y es miembro de la Sociedad Americana de Higiene Industrial de los Estados Unidos. Es de los muy pocos, tú dime cuántos, higienistas industriales certificados. ¿Cuántos son los que hay en México? 5, y él es uno de ellos, obviamente. Entonces se darán cuenta la importancia de nuestro invitado. Y le pedimos que nos hiciera una presentación y él consideró este tema, que es el de higiene industrial y su relación con la salud en el trabajo, que obviamente es fundamental. Entonces, pues no nos entretenemos más y le dejo la palabra al ingeniero Juan Rodríguez. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Agradezco la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y platicarles. Más que nada, no es una ponencia muy científica, sino lo único que voy a hacer es platicarles de mi trabajo, y también les quiero decir que tengo la fortuna de hacer lo que me gusta, y eso ha hecho pues que dedique un buen tiempo a esto, ¿verdad? Y que tenga la fortuna de poder hacerlo y también tener la oportunidad de platicar con todos ustedes. Entonces, el tema me lo sugirió el doctor Mercado, les voy a decir, ¿no? Les voy a platicar un poquito, porque prácticamente del tema lo que voy a hablar es de higiene industrial, pero hace muchos años tuve la oportunidad, donde yo aprendí higiene industrial, fue en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, más o menos por allá de 1974, antes de que muchos de ustedes nacieran. Se formó un grupo de ingenieros en la Jefatura de Medicina del Trabajo, y empezamos a trabajar varios ingenieros ahí. Lo formó el ingeniero Raúl Escobar, y les voy a decir lo que sentimos cuando llegamos ahí, ¿verdad? Éramos un grupo de ingenieros que estaba invadiendo el terreno de un grupo de médicos, de los médicos de medicina del trabajo, ¿no? Por lo menos así nos lo hicieron sentir un poquito. Nosotros nunca habíamos estado en ningún momento en tanto contacto con los médicos, y menos sabíamos de las sesiones clínicas. Entonces, llegando nos metieron a las sesiones clínicas, y ¿para qué les cuento? Ustedes saben más que yo de esas sesiones, ¿no? ¿Para qué les cuento cómo nos fue como ingenieros en una sesión clínica? Nosotros exponíamos la parte del ambiente del trabajo en cada sesión,
y en las primeras nos fue como en feria, ¿no? Las siguientes tuvimos que prepararnos lo mejor posible, y esto lo traigo a colación porque siempre ha habido un poquito de celo, ¿verdad?, entre medicina y otras profesiones como es la ingeniería. Ese celo muchas veces es infundado, y no digo que todo el mundo lo manifieste, ¿no? Al contrario, muchos entienden que la salud en el trabajo es multidisciplinaria, no nada más es de los ingenieros y de los médicos. Hay muchas profesiones que participan en lo que es salud ocupacional, y pues esto es lo que sucede, ¿no? Yo siempre lo digo y lo digo aquí: la función del higiene industrial o del higienista industrial en un centro del trabajo está bien delimitado, ¿verdad? Y no puede invadir la parte médica, jamás, ¿no? El higienista no tiene el conocimiento para poder decir si una persona está o no está, o padece o no padece una enfermedad de trabajo, ¿no? Los únicos que lo pueden hacer son los médicos, pero sí son dos profesiones o dos actividades que deben de estar siempre unidas, ¿verdad? Porque la información que genera una le sirve a la otra parte, ¿no? La higiene industrial, pues, es su ámbito de trabajo, es el medio ambiente de trabajo, y el médico, pues ya sabemos que son los trabajadores, ¿verdad? Y eso está bastante bien delimitado, no pisamos callos, ninguno de los dos, ¿no? Pero a veces por ahí ha habido personas que sí piensan que la actividad de la salud en el trabajo corresponde únicamente a la rama médica, ¿no? No necesariamente, ¿verdad? Digo, eso es obvio, ustedes lo saben. Yo les digo, vengo a hablar aquí de higiene industrial, entonces vamos a empezar a hablar, y vamos a empezar a hablar primero un poquito de estadísticas de accidentabilidad del trabajo, ¿no? A través de los años he tenido la oportunidad de estar haciendo esta grafiquita que ven ustedes aquí, y este es el número de accidentes de trabajo en este periodo de tiempo. Traté de conseguir los del 2017, pero todavía no han salido la parte de salud en el trabajo, ¿no? Ya salieron algunas partes de la memoria estadística del IMSS, que es la fuente de donde estoy tomando esto, pero pues siempre estoy muy atrasado con esto, no porque quiera, sino porque no se publican con oportunidad, ¿no? Aquí pueden ustedes ver lo que ha sucedido a través de este periodo de tiempo referente a los accidentes de trabajo, ¿verdad? Hubo un periodo de tiempo en que los accidentes de trabajo crecieron exponencialmente, iban subiendo en forma exponencial en esta parte, hasta que más o menos por 1981 se modificó la ley del Seguro Social en el aspecto de cómo cobraban las cuotas por el seguro de trabajo, ¿verdad? Empezaron a modificar los reglamentos y modificaron la forma en que cobraban las cuotas para esa área, para el área de riesgos de trabajo. Esta forma nueva de cobrar las cuotas está basada en que cualquier empresa que presente cierta accidentabilidad de todos los casos que llegan al Seguro Social, se les lleva un registro, y dependiendo de esos registros va a ser la cuota que les van a cobrar, ¿verdad? Si tienen muchos accidentes,
pues les van a cobrar más cuota, desde luego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el instituto tiene que gastar en la atención de esas personas que padecen un accidente y son cantidades enormes las que se gastan y también cantidades enormes las que les cobran a las empresas por el seguro de riesgos del trabajo. Entonces, eso hizo que se modificara un poquito esta tendencia y se aplanara un poquito, si ven, ahí se aplanó, ¿verdad? También si les pregunto a mis amigos ingenieros que tuve ahí en la Jefatura de Medicina del Trabajo, que ya muchos de ellos están jubilados, ya no existen muchos de ellos ahí, pues ellos, por estas fechas también se formó por ahí una jefatura de seguridad y higiene del trabajo. Esa jefatura tenía la consigna o el objetivo de promover las actividades de seguridad y higiene del trabajo en las empresas afiliadas al instituto. Entonces, pues si les preguntaba a ellos me decían, no, pues fue nuestra intervención la que hizo que esto se aplanara, ¿verdad? Y empezara a descender. Hay muchos factores que causaron este aplanamiento. Uno de ellos también es que las empresas pues ya no quisieron que llegaran los casos al Seguro Social. Muchas de ellas, ¿verdad?, empresas con mucha responsabilidad, empezaron a hacer programas preventivos de seguridad, higiene y medicina del trabajo, tratando de evitar que se sufrieran accidentes, enfermedades de trabajo, que pudieran incrementar sus estadísticas, ¿verdad? Otros, y también aquí hay que hablar con la realidad, ¿verdad? Otras empresas, pues lo que hicieron es buscar la forma de tratar a esos pacientes o a esas personas que sufrían algún accidente, alguna enfermedad de trabajo de forma privada, de tal manera que no llegaran al Seguro Social. Ahora la situación ha cambiado mucho, ¿no? Tengo entendido que muchos de ustedes trabajan para empresas, ¿no? Y esa es la razón por la que esto ha cambiado, ¿no? Porque realmente la idea de esto es prevenir que ocurran enfermedades de trabajo o accidentes de trabajo, ¿no? Y esto, como les digo, no es de una sola persona, sino son muchos factores los que influyeron para que cambiara esto y desde luego el factor económico, ¿verdad? Entonces cambió y ha ido disminuyendo. Si se fijan, ha habido algunas variaciones. Aquí no se ve claramente que vaya disminuyendo, porque aquí estamos hablando del número de casos terminados de accidentes de trabajo. Todo esto es del Seguro Social, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta que cada año el número de personas inscritas en el régimen del Seguro Social se incrementa, ¿verdad? En 2016 había registrados 18 millones de trabajadores en el régimen del Seguro Social y no estamos tomando en cuenta al mayor empleador de México, que es el gobierno, ¿verdad? No está el ISSSTE, no está lo de Pemex, ¿verdad? La Defensa Nacional, en fin, faltan muchos, ¿no? Esto es solo una parte, la parte en realidad privada, ¿verdad?, de la empresa privada. Y aquí no se nota ese incremento, ¿verdad? Cada año, como les digo, se va incrementando el número de personas inscritas al régimen del Seguro Social, pero esta gráfica no lo refleja así. Vamos a ver más adelante otra gráfica. Aquí más o menos en 2016 teníamos 394,202 casos de accidentes de trabajo, ¿no? De enfermedades de trabajo la situación es diferente. Estas han sido muy, muy erráticas, ¿verdad? En las otras sí se notaban tendencias, aquí no, aquí hay
muchas variaciones en los datos, ¿no? Pero en estos últimos 2 años se han casi duplicado el número de casos de enfermedades de trabajo. Y ahorita vamos a ver qué ha pasado ahí, ¿no? Ha habido muchas variaciones, ¿no? Ha habido picos como este, ¿no? Y este pico, sí, por ahí alguien me dijo que fue lo que lo ocasionó, ¿verdad? Una empresa siderúrgica que cerró sus puertas y mandó a todos sus trabajadores al IMSS para que les calificaran lo que correspondiera, y ese pico lo formó una sola empresa, ¿verdad? Aquí lo importante que tenemos que hacer notar es el número de casos, ¿verdad? Son así de chiquitos, ¿verdad? Comparados con los accidentes de trabajo. Son muy poquitos. ¿Por qué creen ustedes que sea eso? No se diagnostican oportunamente. No se diagnostican, básicamente, sí. Así es, así es. En realidad, lo que mencionan de que no se diagnostican oportunamente es una realidad, ¿verdad? El trabajador, el primer contacto que tiene es en su clínica con el médico familiar, y muchas veces el médico familiar sabemos la carga de trabajo que tiene, ¿no? Tiene 50 personas sentadas allá afuera enojadas porque no los atienden muy rápido, entonces llega alguien, le dice al médico sus síntomas, si le duele la cabeza le da su aspirina y el que sigue, ¿no? ¿Sí? Esa es la realidad, ¿no? A veces el médico no tiene la oportunidad o el tiempo necesario para poder averiguar la etiología de esa enfermedad. Entonces, normalmente son paliativos, ¿verdad? Y muchas veces no se investiga cuál es la causa de esa enfermedad. Los síntomas y signos que se presentan son similares en muchos casos a los de una enfermedad general, entonces también son difíciles de descubrir, ¿no? También, lo que dice el doctor también, ¿no? Una enfermedad de trabajo tarda un tiempo normalmente largo para poderse desarrollar. La persona no lo nota, ¿no? Por ejemplo, una pérdida auditiva, ¿verdad? Una persona que está expuesta a ruido durante 8 horas, día tras día, a altos niveles, más o menos en 5 años presenta una caída de la pérdida o una pérdida auditiva importante, pero tienen que pasar más o menos 5 años. Esa persona no siente nada, ¿verdad? No le duele nada, entonces es difícil diagnosticarla, solo con una audiometría, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede a veces con las enfermedades de trabajo. Sin embargo, aquí sí hay que hacer notar que hubo un brinco muy grande. Por ahí, buscando las estadísticas les quiero decir esto también, buscando las estadísticas del Seguro Social, por ahí salió algo de la Secretaría del Trabajo que publicaron unas estadísticas que supuestamente son de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ahí del IMSS, pero los números, no sé, no me checan mucho, ¿verdad? Porque hablaban más o menos de 5,000 casos, ¿verdad? Una disminución también pues bastante drástica por aquí así, ¿no? Hablaban de 217,000 casos de accidentes de trabajo, que también se me hacen muy pocos, ¿verdad? Ojalá sea así, ¿verdad? Porque quiere decir que vamos mejorando, pero por eso no los quise meter aquí, hasta no tener los datos de a de veras del Seguro Social, ¿no? Porque esos son provisionales todavía. Para quitar el sesgo del número de personas que están inscritas en el régimen del Seguro Social, hicimos un índice de accidentes de trabajo, número de casos, por cada 1,000 trabajadores inscritos al régimen del Seguro Social. Y aquí sí podemos ver, en cuanto a accidentes de trabajo,
cómo ha ido disminuyendo drásticamente el número de accidentes de trabajo. Realmente son buenos números, ¿verdad? Son bastante competitivos a nivel mundial con estos índices, ¿no? No son tan malos, digamos, y van hacia abajo. La tendencia de todos estos puntos pues es esa recta y se ve claramente lo que sucede. La otra, esta es enfermedades de trabajo, también por cada 1000, número de casos por cada 1000 trabajadores, inscritos al régimen del Seguro Social, y aquí podemos ver que en 2016 teníamos 0.7 casos por cada 1000 trabajadores, ¿no? Quiere decir que por cada 2000 trabajadores había un caso y medio más o menos, ¿no? Que son poquitos, siguen siendo muy poquitos, ¿no? Pero pues ahí van y espero que sea porque están cada vez haciendo mejores diagnósticos de las enfermedades de trabajo para poder también hacer esto. Ahorita vamos a hablar de lo que mencionaba el doctor también, ¿no? Los accidentes de trabajo también, este es un índice de incapacidades permanentes, ¿verdad? Son número de incapacidades permanentes por cada 1000 casos registrados de accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, si se fijan, en cuando hablamos de accidentes de trabajo, hay 54 casos de incapacidades permanentes por cada 1000 trabajadores que sufrieron un accidente de trabajo. Si vemos lo de enfermedades de trabajo, estamos hablando de casi 600 casos de cada 1000 casos, ¿verdad? ¿Qué nos dicen estos números? Pues cuando detectamos una enfermedad de trabajo es demasiado tarde para la persona, ¿verdad? Quiere decir que ya tuvo una afectación severa y ya dejó una secuela en esa persona y una incapacidad permanente, ¿no? Desafortunadamente, cuando llegamos a detectar enfermedades de trabajo, ya no podemos hacer nada para restituir la salud del trabajador, ¿no? Entonces, esto para mí es muy importante. Estos últimos años, este número ha sido menor que 1000. A veces, en los años anteriores salía mayor que 1000 y me van a decir, ¿cómo vas a tener más de 1000 incapacidades permanentes por 1000 casos? Lo que pasa es que el seguro va arrastrando casos año con año y solo los contabilizan hasta que los cierran. Entonces, a veces cierran de más, ¿verdad? Ahora ya se están actualizando un poquito, entonces eso es lo que sucede. También otra cosa, ¿verdad? Esta es la naturaleza de la lesión en cuanto a enfermedades de trabajo a través de este periodo de tiempo, y también podemos ver aquí varias cosas, ¿verdad? Si consideramos individualmente, siempre hemos creído que las hipoacusias son las enfermedades de trabajo de mayor incidencia en nuestro país y en todas partes, ¿verdad? Tal vez en otras partes sí, pero aquí les voy a mostrar que no tanto, ¿no? Si se fijan, los renglones por los que está desglosada toda la naturaleza de la lesión, no es el cuadro completo, traté de resumir aquí algunas cosas, entonces, porque si no, no cabría aquí nada. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí hay neumoconiosis, afecciones respiratorias por inhalación de gases, humos, vapores y sustancias orgánicas, dermatitis por contacto alérgica, enfermedades del ojo, intoxicaciones, trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, enfermedad vascular periférica, cáncer ocupacional, enfermedades musculoesqueléticas, en fin. Pero si se fijan, muchas de estas enfermedades tienen que ver con sustancias químicas, ¿sí? Y si nosotros agregamos todas esas enfermedades que tienen que ver con sustancias químicas, pues el número de enfermedades
que tienen que ver con enfermedades de química son cerca de 4.500 enfermedades de trabajo. No sé si quede claro esto, ¿sí? Entonces estamos hablando de una gran cantidad de enfermedades que se generan por agentes químicos. También, si se fijan en este renglón de enfermedades musculoesqueléticas, cómo han ido evolucionando, pues se han estado incrementando terriblemente, ¿verdad? Van para arriba, ¿no? Son un número tremendo de casos y esto es lo que ha hecho que tengamos alrededor de 12,000 casos cada año de enfermedades de trabajo registradas. Entonces son bastantes, ¿no? ¿De acuerdo? Hay aquí algunas cosas, pero sí lo que les puedo decir es que no son tantas las, o sea que el número de casos por sustancias químicas es el mayor, ¿no? Agregando todo lo que hay ahí. Bueno, vamos a hablar ahora de accidentes y enfermedades de trabajo, ¿no? Lo que decía el doctor, los accidentes cuando suceden, inmediatamente vemos lo que le pasó al trabajador. Si se corta un dedo, luego vemos sangre y personas como yo, ingeniero, no médico, les impresiona mucho la sangre, ¿sí? Entonces, normalmente lo que ha sucedido a través del tiempo es que a lo que se le da importancia es a los accidentes de trabajo, no a las enfermedades de trabajo. Las enfermedades de trabajo tienen periodos de latencia muy prolongados y ya vimos que sus efectos no son tan evidentes, ¿verdad? Pasa mucho tiempo. Entonces, esto, y yo alguna vez tuve oportunidad de trabajar para una empresa que realmente le preocupaba la salud en el trabajo. Trabajé unos años para Celanese Mexicana, 9 años, ahí en el corporativo, y realmente pues sí les interesaba la salud en el trabajo. Sin embargo, cuando llegaba yo con mi jefe, yo era responsable del área de higiene industrial, yo era gerente de higiene industrial corporativo, y le comentaba de algún problema, alguna cosa, alguna exposición, y le decía, si no hacemos nada por estos señores, de aquí a algunos años van a presentar alguna enfermedad de trabajo, ¿verdad? ¿Qué creen que me contestó la primera vez? De aquí a 20 años ni tú ni yo vamos a estar aquí. Así es que, ¿para qué nos preocupamos? Era medio especial, ¿no? Pero él era una persona que había llegado a una dirección de salud, seguridad y higiene del trabajo, pero era una persona de producción. Entonces su mentalidad era otra, ¿no? Ya después ya se dio cuenta que él era el responsable de esa área y ya empezó a dar más apoyo en ese momento, ¿no? Pero esto es lo que sucede por esa pequeña diferencia, ¿no? Las enfermedades de trabajo, pues no es muy fácil verlas, pues, ni hacerle entender a la gente que a veces lo que hagamos ahorita va a repercutir en la salud de los trabajadores de aquí a 20 años, ¿verdad? Un cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que hay, ¿no? Las causas de los accidentes de trabajo pues, son actos y condiciones inseguras. Eso todos lo sabemos, ¿no? ¿Cuáles son mayores, los actos o las condiciones? ¿Qué dicen? ¿Los actos? Les voy a decir lo que pienso. No creo tanto en eso. Cuando tratamos de echar culpas y nosotros somos responsables de algo, lo que hacemos es hacer así, ¿verdad? Aquel tiene la culpa, ¿verdad? Pero acuérdense, 20% para el que está allá arriba y 60% para el que está acá atrás, ¿sí? A veces no hay que ser tan severos con las personas que se accidentan. Muchos de ellos no se accidentan porque quieren, ¿no?
Desde luego que ha habido casos en donde personas por obtener un beneficio económico pues se lesionan, se autolesionan, ¿no? Pero son pocos, ¿no? Son pocos, y realmente a veces no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, nosotros visitamos muchas plantas y lo primero que nos dicen es, no quieren usar el equipo de protección, les doy equipo de protección. Bueno, ya les enseñaste, tienes un programa de capacitación, ya les dijiste para qué sirve el equipo de protección, ya les dijiste por qué deben de usarlo, ¿verdad? Porque son incómodos, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces hay que verlo desde otro punto de vista, ¿no? Por eso les digo eso, ¿no? Las enfermedades de trabajo, pues la originan exposiciones repetidas y prolongadas a niveles altos de contaminantes del medio ambiente de trabajo. Esto, yo sé que todos ustedes lo saben, pero hay que amarrar ahí algunas cosas, ¿verdad? La higiene industrial lo que pretende es prevenir enfermedades de trabajo, y esta es su definición, ¿verdad? Perdón, es la ciencia dedicada a anticipar, reconocer, evaluar y controlar aquellos agentes ambientales o tensiones emanadas en o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades o disminuir la salud o bienestar de los trabajadores o causar algún malestar significativo entre los trabajadores, ¿no? La parte que está en azul es la metodología que seguimos, ¿verdad? Hablamos de anticipar, y cuando hablamos de anticipar estamos hablando de anticipar los riesgos potenciales a la salud por la exposición a agentes químicos, interviniendo desde la fase del proyecto de una planta, antes de que se instalen los riesgos en la planta. Muchas veces, ahora la idea de la administración moderna es que la agente de seguridad, salud ocupacional, control ambiental, participe desde la concepción de un proyecto para poder intervenir desde ahí y hacer que se tomen las medidas necesarias para prevenir enfermedades o accidentes o contaminación del medio ambiente, ¿no? Les puedo decir que en Celanese se hacía, ¿no? Cualquier proyecto que se quisiera una ampliación de una planta o una nueva planta, tenía que presentarse algo que le llamaban una apropiación de fondos, ¿verdad? Y esa apropiación era la justificación de todo el proyecto y en qué consistía todo el proyecto. Esa apropiación no se autorizaba si no llevaba la firma de la Dirección de Seguridad, Higiene y Control Ambiental. Entonces tenía que llevar la autorización y nosotros revisábamos parte por parte del proyecto, ¿no? Si había algo que no considerábamos que no habían contemplado, entonces les decía y tenían que modificarlo para poder obtener los fondos o los recursos para hacer ese proyecto, ¿no? Entonces, en muchos lugares sí se hace eso, ¿no? Espero que lo puedan hacer también en cuanto a medicina, porque también es importante, ¿no? Si ya tenemos, si tenemos ya los riesgos en nuestra planta, ¿verdad? Y ya no podemos intervenir desde el principio, pues entonces pasamos a lo que es el reconocimiento. El reconocimiento, pues es identificar los riesgos potenciales a la salud por la exposición de agentes químicos, físicos, biológicos, en lo que hay ahí, ¿verdad? Ese reconocimiento también tiene por objeto el poder establecer prioridades para lo que debemos de hacer. Las prioridades son muy importantes porque no podemos evaluar todo, no podemos atacar todo de un momento. Yo sé que ustedes no tienen ese problema, ¿verdad? Pero nosotros en Celanese tenemos muchos problemas con los fondos, ¿verdad? Con los dineros. Entonces, si decíamos que íbamos a hacer todo de un jalón, pues no nos daba nada, ¿no? Entonces teníamos que hacerlo por partecitas y obviamente se trata de escoger
lo más importante, ¿no? Lo que tenga mayor prioridad. Otra parte es, una vez que hemos establecido las prioridades en el reconocimiento, pues tenemos que definir de qué tamaño es el riesgo. El riesgo potencial, ¿verdad? Y esa forma de hacerlo, pues es evaluando las exposiciones que pueda haber de cada uno de los trabajadores, ¿verdad? La conclusión de la evaluación es: ¿el riesgo es aceptable o el riesgo no es aceptable, ¿verdad? Todos podemos vivir con un riesgo, ¿verdad? Simplemente el hecho de venir para acá, pues implica un riesgo, salir de la casa, manejar tal vez o tomar un transporte público, pues todo eso implica un riesgo que aceptamos para poder llegar a donde estamos, ¿no? En las plantas la única forma de que no haya riesgos es abrir las puertas, salirnos todos, cerrar por afuera, pero todos nos quedamos sin chamba, no nos conviene, ¿verdad? Entonces, esa sería la única forma. Entonces, podemos vivir con un riesgo que sea aceptable, ¿verdad? ¿Y a qué le llamamos un riesgo aceptable? Bueno, pues la exposición está dentro de límites que son pertinentes y tenemos la seguridad o la certeza de que el trabajador o la mayoría de los trabajadores no van a sufrir daño alguno a esos niveles de exposición, ¿sí? Ese sería el riesgo. Si el riesgo no es aceptable, entonces tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es controlar. Y controlar es minimizar los niveles de exposición a través de métodos de ingeniería o administrativos, ¿verdad? Eso es lo que es la metodología, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, el objetivo de la higiene industrial es prevenir las enfermedades de trabajo interviniendo en el medio ambiente de trabajo. Nuestro ámbito de trabajo es el medio ambiente de trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues identificándolos, haciendo reconocimiento, evaluando el medio ambiente de trabajo y controlando aquellas exposiciones que no sean aceptables, ¿verdad? El objetivo de la medicina del trabajo es el mismo, ¿verdad? Debe ser prevenir enfermedades de trabajo, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de los exámenes médicos que muchos de ustedes hacen, ¿verdad? Y estos exámenes médicos deben de estar orientados a detectar en forma temprana cualquier signo o síntoma que pueda generarse por la exposición a los diferentes agentes en el lugar de trabajo. Ahí se me fueron los espacios, perdón, ¿sí? Los agentes potenciales son agentes químicos, agentes físicos, biológicos, agentes psicosociales, agentes ergonómicos también. Los ergónomos dicen que la higiene es parte de la ergonomía, ¿verdad? Y los higienistas decimos que la ergonomía es parte de la higiene. No importa de quién sea la propiedad, el chiste es que se haga, ¿no? ¿Sí? Que se haga todo, pues. Entonces, vamos a ver rápidamente aquí, no hay mucho tiempo para hablar con detalle de los agentes, ¿verdad? Pero los agentes químicos son aquellos compuestos químicos que puede manejar el trabajador y se puede exponer durante su jornada de trabajo y que pueden ser capaces de producir efectos nocivos, ¿verdad? Cuando ingresan al organismo en dosis que exceden la capacidad del organismo para tratar esos agentes, ¿verdad? O esos tóxicos. El número de sustancias químicas que hay registradas en esta fecha, estamos hablando de marzo del 2018, en el CAS, ¿todos saben lo que es el CAS? ¿Sí, no? Chemical Abstract Service, ¿verdad? Es un lugar en donde registran a todas las sustancias que hay y se les asigna un número que es un número identificador, un identificador único de esa sustancia. Los químicos nos hemos complicado la vida con varias nomenclaturas químicas, ¿no? Entonces, una sustancia tiene varios sinónimos.
Entonces, la forma mejor de identificar una sustancia es usando el número CAS. Y el CAS es un organismo privado donde se registran todas las nuevas sustancias que se sintetizan, ¿no?, en el mundo, y a cada una se le asigna ese número. Pero vean ustedes la cantidad de sustancias que hay, sustancias orgánicas e inorgánicas, 138 millones de sustancias químicas diferentes. ¿Saben cuántas sustancias químicas tenemos normalizadas en la norma 10? ¿700 qué? 64, si saben. ¿Sí? Entonces, no están contempladas todas las sustancias que podemos encontrar en un lugar de trabajo, ¿no? Ahora, con la nueva norma 10, tenemos que revisar, o cuando se hace el reconocimiento, tenemos que evaluar todas las sustancias que estén presentes en el ambiente de trabajo. Yo tengo clientes que tienen en su inventario cerca de 3.200, 3.300 sustancias químicas diferentes, ¿verdad? Y igual, no puedo evaluar esas 3.000 sustancias químicas diferentes. Primero, porque no hay límite, ¿verdad? O también porque no hay un método para poderle evaluar, un método publicado que podamos aplicar para hacer la evaluación. Entonces, eso es lo que sucede con las sustancias químicas, ¿verdad? Las sustancias químicas es una curva de dosis-respuesta, ¿verdad? Pero cuando una persona se expone día tras día a las sustancias químicas, se va desplazando dentro de esta curva, ¿verdad?, hasta llegar a un punto de inflexión en donde, si podemos decir que aquí abajo no hay efecto, pero acá es donde empiezan a aparecer los efectos y pueden llegar a ser mortales, ¿verdad? Depende de lo que sea. Y eso lo vamos haciendo en pequeñas dosis, ¿verdad? Normalmente las dosis de las que hablamos son pequeñitas, los límites son concentraciones pequeñitas que están diseñadas en forma de dosis, ¿verdad? Un límite máximo permisible para una sustancia química toma en cuenta que una persona normal, con una salud normal, inhala más o menos en un turno de 8 horas 10 metros cúbicos de aire. Eso es aproximado. Son personas normales, güeros, de ojo azul, 1,80 de estatura, ya saben, ¿verdad? Pues no. Pero, pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces, son todos los límites están dados en base a dosis, ¿verdad? Calculan la dosis que una persona puede aguantar durante un turno de trabajo, considerando que tiene 16 horas su organismo para recuperarse, y así es como se fijan esos límites. Entonces, están basados en dosis. Si superamos esos límites, pues superamos la dosis que una persona puede, normal, ¿verdad?, puede aceptar, y podemos ponerlo en riesgo, ¿verdad? ¿Sí? También no quiere decir que rebasando los límites una persona necesariamente tenga que estar enferma, ¿verdad? Hay personas que por su susceptibilidad personal pueden estar expuestas por arriba del límite sin que les pase nada, ¿verdad? Pero la probabilidad de que eso suceda es pequeñita, y la probabilidad de que les pase algo a los demás es muy grande, ¿verdad? Entonces, estos son los aparatitos con los que le evaluamos, ¿verdad? Son bombitas, usamos tubos, usamos filtros, diferentes dispositivos, es para polvo respirable, calibradores, ¿verdad? Son calibradores, en fin, se los colocamos al trabajador y tratamos de tomar una muestra representativa de su exposición en el trabajo a esa sustancia química. Después esos filtros, esos tubos, los enviamos al laboratorio para su análisis, para poder determinar o cuantificar la cantidad a la que está expuesta o la concentración a la cual se expone una persona, y poder decidir si la exposición es aceptable o no es aceptable,
¿de acuerdo? Otros agentes pues son los agentes físicos, ¿verdad? Y aquí hay varios, ¿verdad? Entonces vamos a ir rápidamente porque ya me estoy comiendo mucho el tiempo. Vamos a ir rápidamente con los otros agentes físicos. Son ruido. Yo sé que esto está a un nivel muy básico, pero no tengo tiempo de hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, así es que me disculpan. Ya sabemos que el ruido produce pérdida auditiva, ¿verdad? Estos son los límites que establece la Secretaría del Trabajo como límites máximos permisibles y están en función del tiempo, ¿verdad? Si se fijan, si la exposición es de 8 horas, el límite máximo permisible son 90 decibeles. Si se reduce a la mitad del tiempo de exposición, se puede aumentar en 3 decibeles el límite máximo permisible. Si se fijan, reduzco a la mitad del tiempo, aumento 3 decibeles. ¿Sí? Reduzco a la mitad del tiempo, aumento otros 3 decibeles. ¿De acuerdo? Estos límites están fijados también tomando en cuenta, sobre todo los de ruido, tomando en cuenta varios aspectos, no únicamente el aspecto técnico, ¿verdad?, sino también los aspectos económicos y los aspectos políticos. Cuando esta norma se revisó hace algunos años, el titular de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, se le planteó, el grupo de trabajo que participamos en eso, le planteamos que se bajara el límite a 85 decibeles, como está sucediendo en todo el mundo. Aún en 85 decibeles hay un porcentaje de riesgo, ¿verdad? Un porcentaje de gente que puede sufrir pérdida auditiva a esos niveles, ¿no? Entonces, pues no aceptó. ¿Por qué creen? Se me van a echar a mí encima todos los empresarios. Y fue una decisión política, ¿no? Y también dijo, es que va a costar un dineral. Pues sí, pero vamos a tener gente sana, ¿no? Entonces, esa fue la razón, ¿no? Aquí nosotros manejamos la tasa de intercambio de 3 decibeles. En Estados Unidos se maneja de 5, es decir, disminuyen el tiempo a la mitad y aumentan 5 decibeles, ¿verdad? Eso es por otro criterio diferente. Nosotros seguimos el criterio ISO y esta norma es más estricta que la gringa, ¿verdad? Para medir el ruido, pues usamos sonómetros y dosímetros, ¿verdad? Los sonómetros, pues ya ahora son pequeñitos, esos dos que ven ustedes ahí, son una cosita así de este tamaño, el sonómetro, ¿no? Y ahí trae, podemos ver en tiempo real el espectro, muchas cosas hacen, ¿no? Igual los aparatos que usamos son como los autos, mientras más gracias hagan, pues más costosos son, ¿no? Pero con esto es con lo que medimos. Esta norma en particular, la norma 11, tiene el método que usa para evaluación es muy particular de nuestro país. No hay en otro lado los mismos métodos, ¿no? Podemos hacerlo con el sonómetro o podemos hacerlo con un dosímetro, ¿verdad? El dosímetro se lo colocamos aquí al trabajador, él lo porta, estamos midiendo cerca de la zona auditiva, él lo porta todo el turno y medimos la cantidad o la dosis que recibe el trabajador de ruido en un turno de trabajo y con eso comparamos en este nivel. La mejor forma de medir la exposición de un trabajador es con dosímetros, ¿sí? Los sonómetros no podemos andar siguiendo al trabajador todo el santo día, ¿no? Bueno, habrá quien lo haga, pero
no se puede hacer. Y hay algunos métodos también que no, cuando medimos con un sonómetro no medimos cerca de lo que está recibiendo el trabajador, ¿no? Otro agente pues son las vibraciones, ¿verdad? Las vibraciones también generan algunas alteraciones, ¿verdad? La más común es el síndrome de Raynaud, el síndrome del dedo blanco. Ya no les explico qué es eso porque todos ustedes son expertos en eso. Y también pues algunas dolores lumbares, degeneración del sistema lumbar, hernias, etcétera, etcétera. Y algunas cuestiones en el sistema musculoesquelético, ¿no? También algunos órganos vibran a una determinada longitud de onda y muchas veces cuando coincide con la de la vibración se pueden sufrir algunos daños, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, ¿no? Hay resonancia y eso hace que el movimiento pueda causar alguna lesión, ¿no? En algunos casos también tengo entendido que puede haber desprendimiento de retina, ¿no? Acuérdense que soy ingeniero, ¿eh? Así es que yo me puedo disculpar si no sé bien de medicina. Otro agente físico son las condiciones térmicas elevadas o abatidas. Aquí en México no tenemos mucho problema con las condiciones térmicas abatidas o el frío, ¿verdad? Porque en nuestro país no hay muchas condiciones extremas de clima, ¿no? Donde encontramos nosotros o donde hacemos nosotros estudios es en frigoríficos, ¿verdad? Y normalmente no hay mucho problema porque las personas entran bien cubiertas, el tiempo que pasan ahí es breve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no hay mucho problema a veces con desde luego que sí se encuentran en algunos frigoríficos, ¿no? Pero más que nada, lo que sí hay bastante en muchos lados es calor, ¿verdad? Y el calor normalmente, como cualquier otro cuerpo, nuestro cuerpo intercambia calor con el medio ambiente. Nosotros tenemos una temperatura de... Sí se la sabe. Qué raro, ¿verdad? Entonces, pero mantenemos una temperatura normalmente por arriba de la temperatura del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, con esa temperatura nosotros podemos ceder calor al medio ambiente, ¿sí? Cuando nos exponemos a calor, por ejemplo, una fuente de calor, nosotros podemos recibir calor por radiación y por convección. Hay otro mecanismo de transmisión de calor que es la conducción o el contacto directo con alguna parte caliente. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tocamos algo caliente? Luego nos retiramos, ¿no? Entonces, en las ecuaciones que hablan sobre el balance del calor del cuerpo, normalmente nada más se toma en cuenta el calor por radiación, el calor por convección. También nosotros generamos calor metabólico, ¿verdad? De acuerdo a la actividad física que desarrollemos, y la forma en que tenemos de perder calor es por la evaporación del sudor, ¿sí? Cuando hace mucho calor, nuestro organismo empieza a sudar y vienen muchos mecanismos agregados a eso, ¿verdad? Porque se dilatan vasos, hay mayor circulación sobre la superficie de la piel y eso también, esa cantidad de sangre hace falta en otras partes del organismo y puede generar desvanecimientos, una serie de cosas. Y lo peor que puede suceder es el golpe de calor, ¿no? Y el golpe de calor, pues es grave, ¿no? Y como les digo a todos, cuando una persona que esté expuesta a calor y ya deje de sudar, tenga la piel seca, pues hay que tratar de humedecerlo un poquito con una manta y llamarle corriendo al doctor más cercano a su corazón para que lo saque, ¿no? Si no saben qué hacer, ¿no? Porque es importante y se puede ir una persona rápidamente, ¿no? En eso.
Esto que está aquí abajo es una ecuación de balance de calor, ¿no? Entonces, nosotros generamos calor metabólico o ganamos calor por el calor metabólico, calor por radiación, calor por convección, y perdemos calor por evaporación. Cuando todo esto es más que esto, pues va a haber una alteración en la temperatura corporal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso es lo que es, y para eso está la norma 13. También no es cierto, es la norma 15, perdón. La norma 15 nos pide que midamos un índice que se llama temperatura de globo bulbo húmedo. Son 3 temperaturas las que se deben de medir, que es la temperatura normal que hay en el aire, la temperatura bulbo húmedo, agarramos un termómetro, le cubrimos el bulbo con una gasa permanentemente humedecida y con eso medimos la humedad del medio ambiente y agarramos otro termómetro y lo ponemos dentro de un globo pintado en negro mate de un material conductor de calor, normalmente usan cobre, y el termómetro está en medio de esa pelotita, ¿verdad? Y con eso medimos. Estos son instrumentos que se usan para la medición de calor, ¿verdad? Esta se mide temperatura de globo, bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, así le llamamos, ¿no? Y aquí directamente nos da el índice. En Estados Unidos este índice solo es como una prueba screening, no tengo otra palabra ahorita en mente, ¿verdad? Sedazo, no sé, ¿verdad? Es para tamizar exactamente si hay necesidad de hacer algo más. Se usan muchos otros índices que son mejores que ¿verdad? Para poder medir la exposición de calor de las personas, pero aquí en la anterior norma 15 decía que teníamos que medir la temperatura, el TGBH, temperatura del globo bulbo húmedo, y después si salía alta teníamos que calcular un índice que se llama índice de estrés al calor y que es un poco más exacto que eso, ¿verdad? Que la temperatura del globo bulbo húmedo, pero después la quitaron. También en la otra decía que teníamos que medir todas las ingestas y todas las excretas de los trabajadores antes al ingresar al turno y al salir del turno, y teníamos que pesarlo, ¿no? Yo nunca pude hacer eso, ¿no? Entonces casi nadie, más bien nadie lo hacía, pues,